a mí me parece importante decirles, transmitirles que uno les cree lo que sienten, porque lo que sienten es real, digamos, ese miedo, esa taquicardia, ese dolor de panza, esa falta de aire o la sensación que sea, es real. Entonces a veces uno ya con decirle, mira, entiendo lo que estás sintiendo y es real, porque es real lo que estás sintiendo, con motivo o sin motivo, ya el paciente ya ahí mismo se tranquiliza y baja. Entonces, lo que ustedes me están diciendo es que si ya mi grado de ansiedad no me deja hacer actividades cotidianas como trabajar o relacionarme con mi familia o mis amigos, con mis colegas en el trabajo, y ya rompe con mi rutina, con mi capacidad de funcionar en mi vida diaria, entonces ese es el momento en donde yo debo de buscar ayuda, ¿correcto? Ese ya es el último momento, si lo tenés, si lo percibís antes, mejor, digamos, ¿no? Claro. Mira, la mente influye en el cuerpo y lo que está sucediendo en la mente se manifiesta en muchas ocasiones en el cuerpo. Hay una frase que me gusta mucho que dice, es de un psiquiatra que dice, lo que la boca no expresa con palabras, el cuerpo lo expresa con síntomas. Entonces, entender que sí, los síntomas que estás experimentando son reales, ya lo decía la doctora, pero que tienen una base a nivel psicológico que es la que tenemos que trabajar. ¿Un bebé puede sentir ansiedad? Sí, claro, lo sienten totalmente. ¿El embarazo lo pueden sentir? Sí, hay muchos estudios, muchos estudios donde ya manifiesta que una madre estresada, una madre que sube el cortisol, una madre que es uno de los principales responsables del estrés y de la ansiedad, el bebé ya también lo siente. Las redes sociales son una plataforma, pero la vida en el día a día, la forma en que interactuamos, requiere de otro tipo de habilidades, como eso, la paciencia, la capacidad de esperar, el hecho de que no todos nos van a aprobar, como nos dan un like en las redes sociales, ese like que no necesariamente es la aprobación de mí como un todo. Entonces, creo que cuando intentamos llevar esa misma dinámica al día a día y a nuestra interacción cara a cara con las personas, creo que ahí es donde también comienza a generar conflictos. Somos adictos a la tecnología. Es decir, ya casi somos adictos, ¿verdad? Yo ya me fijo que yo no puedo andar si no ando con mi celular en la mano, uno por mi trabajo, excusa, pero es la verdad. Pero la verdad es que todo el mundo, no quiero generalizar, pero la mayoría de las personas ya estamos ansiosos. ¿Por qué? Porque estamos esperando la llamada, ya estamos presagiando que me van a llamar, porque hay personas que ya no duermen, hay personas que amanecen con el celular. Bienvenidos a Ricardo Rivera, el podcast. El primer podcast de bienestar y salud en Centroamérica. En 3, 2, 1, comenzamos. El día de hoy nos visita desde Argentina, la tierra del fuego, el tango y el fútbol, la reconocida pediatra, la doctora Marisa Gansas. Ella es especialista en psicoanálisis infantil y es autora del libro El Pícaro Sueño. También nos acompaña la psicóloga nicaragüense Ledia Gutiérrez, directora del consultorio Mente Sana y especialista en temas de adolescentes y parejas. Y por último tenemos al reconocido psicólogo nicaragüense Giovanni Urbina, especialista en temas de adicciones, codependencia, pareja y familia. Estos tres especialistas de talla internacional nos ayudarán a entender mejor el tema de la ansiedad. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, en el año 2019 habían más de 300 millones de personas que padecían algún tipo de trastorno de ansiedad, de los cuales 58 millones eran niños y adolescentes. Con el inicio de la pandemia, la prevalencia de la ansiedad y la depresión aumentó en un 25%. Estos son cifras alarmantes y ha hecho que temas como la ansiedad y la depresión se conviertan de una conversación privada a un tema de salud pública nacional. Por eso el día de hoy tenemos a varios especialistas que nos van a ayudar a definir qué es la ansiedad, cómo se manifiesta y a desmitificar muchas cosas que creemos sobre los problemas de salud mental. A nivel personal, este tema de la ansiedad me toca muy de cerca porque yo padezco de ansiedad, tengo familiares que padecen de ansiedad, amigos que padecen de ansiedad
Una vez recuerdo que una persona me preguntó qué se siente vivir con ansiedad. Y yo le dije que era como cuando ibas en un avión volando y había muchas turbulencias y sentías un miedo inmenso en el estómago porque sentías que se iba a caer el avión, pero eso eran unos pocos segundos. Ahora imagínate vivir tu día a día con ese miedo en el estómago y que eso no te permita hacer tus actividades básicas. Eso para mí es la ansiedad. Pero, doctora Marisa, díganos en pocas palabras y de forma sencilla, ¿qué es la ansiedad? A ver, primero entender que la ansiedad es digamos, es parte de un sistema fisiológico, ¿no? Todos tenemos ansiedad y está bien tener ansiedad, digamos, es una reacción del cuerpo frente a la defensa de algo o que nos asusta o que nos da miedo, los que nos dice, bueno, de acá tenemos que irnos, ¿no? Digamos, todos los animales, todos viven esa situación de ansiedad que es frente a lo nuevo, a lo desconocido. Ahora, el problema o el tema es el grado de ansiedad cuando nos empieza como a invadir todas las otras áreas y cuando nos impide hacer nuestra vida normal o disfrutar o tener otro estilo, digamos. La ansiedad no está mal, ¿no? No es mala palabra en ansiedad, sino más que nada el grado. Todos hemos sufrido en algún momento esa sensación de la ansiedad, ¿no? Que tiene que ver con la liberación de los neurotransmisores, con nuestro cuerpo se pone en alerta, con, bueno, todo el sistema de que nos sentimos amenazados y frente a eso se liberan las cascadas de ansiedad. Muchas veces bienvenido, porque es lo que nos permite irnos de los lugares que no nos gustan o que nos hacen mal, y otras veces, bueno, como vos decís, cuando ya nos invade todas las áreas, bueno, ahí tenemos que revisar qué está pasando. Es bueno que ampliemos, ¿verdad?, esto de la ansiedad, porque muchas personas creen de que como es parte de la ansiedad, que te vas a morir, que la persona siente que tiene, pues, lógicamente tiene un miedo aterrador que se va a morir y que de ahí no va a salir. El paciente que viene donde nosotros los psicólogos, viene a que le ayudemos, tal vez no viene dispuesto a cambiar porque ni siquiera sabe qué es realmente lo que le sucede, pero si lo instruimos, él va a aprender y va a empezar a incluirlo en su día a día. Es el hecho de que también creo que entenderlo, ya lo mencionaba anteriormente la colega, que entender esto como un proceso es algo muy clave, porque en mi experiencia lo que más aterra a las personas es muchas veces no entender Sí. que, como ya lo decía la doctora también, esto es parte de algo que podemos experimentar y que experimentamos todos en algún momento como seres humanos. Como lo decía, lo conversaba con un paciente, esto me recuerda que soy un ser humano y que siento. Entonces, entender que es un proceso en el cual yo voy a entender lo que me sucede y luego voy a ir encontrando las herramientas, las técnicas que me van a ayudar a poder manejarlo y a usarlo para mi bien, cada una de estas emociones que sabiamente el creador nos ha dejado. Yo quería agregar una cosita, si se puede, porque a mí Claro. también a veces me parece importante cuando los pacientes vienen a contarnos lo que sienten, ¿no? Y uno por ahí enseguida se da cuenta que tiene que ver con la ansiedad. A mí me parece importante decirles, transmitirles que uno les cree lo que sienten, porque lo que sienten es real, digamos, ese miedo, esa taquicardia, ese dolor de panza, esa falta de aire o la sensación que sea, es real. Entonces a veces uno, ya con decirle, mira, entiendo lo que estás sintiendo y es real, porque es real lo que estás sintiendo, con motivo o sin motivo, ya el paciente ya ahí mismo se tranquiliza y baja, ¿no? Porque si no, muchas veces decimos, bueno, no pasa nada, pero ¿cómo si te sentís esto, si la realidad es otra? Y ahí es peor, le creamos más ansiedad, porque hay un efecto real físico, ¿no? Es real lo que le pasa, lo que siente. Sí. Exactamente. Creo que termina sintiendo el paciente, es como, ok, estoy peor de lo que realmente creía, porque vengo donde el especialista y me dice que no tengo nada, pero yo sí lo estoy sintiendo, entonces estoy peor de lo que realmente pensaba y estamos generando mucha más ansiedad todavía en la persona. Incertidumbre. Entonces, ¿cómo se manifiesta fisiológicamente la ansiedad?
Y químicamente, ¿qué sucede en nuestro cerebro cuando tenemos un episodio de ansiedad o un ataque de pánico? Bueno, primero la ansiedad es como muchos grises, ¿no? Es como una amplitud muy amplia. Como les decía, puede ser que te sirva, primero se manifieste con miedo y que huyas de algo, no sé, tenés miedo a un perro y te vas, o que huyas frente a una amenaza, o puede haber una ansiedad que puede ser un ataque de pánico, que tiene que ver con manifestaciones, falta de aire, taquicardia, que es real lo que siente el paciente. El paciente siente que se está por morir, que está por agarrar un infarto. Y eso tiene que ver porque se liberan neurotransmisores, la noradrenalina, la serotonina, bueno, un montón de, digamos, hipotálamos, está más que comprobado, ¿no? Si uno haría un estudio neurológico, vería cómo está en actividad. Después tenemos otros tipos de ansiedad que tienen que ver con los trastornos obsesivos, bueno, en los niños la ansiedad de separación, en los adolescentes, hoy las fobias escolares, que hay un montón, ir al colegio produce un montón de ansiedad, o ir a la universidad, o a los trabajos, ¿no? Hay como mucha variedad con distintas manifestaciones e invalidaciones, digamos, ¿no? Bueno, ahí hay que hacer, como ponerse en detective e ir investigando bien cada persona, cada caso es un caso, ¿no es cierto? ¿Desde cuándo recordás que tenés ansiedad y depresión? Bueno, la ansiedad comenzó más o menos como a eso de los 10 años, por problemas familiares. La ansiedad se fue desarrollando al transcurso de mi adolescencia por cuestiones digamos, de bullying, por persecución de los demás estudiantes de donde yo estudiaba. Después de eso, yo tuve una novia. Esa novia me dejó por otra. Ella es bisexual y ella, pues yo vivía mi familia es bien machista. Y bueno, cuando ella me dejó y nuestro círculo social cercano se dio cuenta que me dejó por estar con otra mujer, eso me chocó y me hizo el primer contacto con el alcohol. O sea, caí en ansiedad y de la ansiedad se me dio un trastorno de compulsivo por consumir alcohol, por pasar la cabanga, como llaman. ¿Qué edad tenías? Tenía 17 años. Yo comencé a los 17 años en la universidad, soy ingeniero civil titulado, graduado de la uni. Nuestro cuerpo nos envía mensajes, ¿verdad? Pero a veces no escuchamos. A veces la ansiedad nos envía mensajes claros. ¿Cómo podríamos reconocer e identificar los mensajes que nos manda la ansiedad? Es importante el hecho de entender e interpretar los síntomas, los signos y los síntomas que presenta fisiológicamente la ansiedad bueno, valga la redundancia, en el cuerpo. Es muy importante porque si no lo hacemos, entramos en el círculo de la ansiedad. También en mi experiencia, hace poco atendí un caso justamente en el que la persona estaba experimentando diferentes síntomas. Estos estaba somatizando en la cabeza. Mucho dolor de cabeza, se había hecho todos los exámenes médicos y todo estaba en orden. Entonces, esta persona no entendía qué era lo que le estaba sucediendo y cuando el paciente va donde el médico y no le da un diagnóstico que explique médicamente, fisiológicamente su problema, entonces comienza a pensar, en este caso, comenzaba a pensar, es que yo tengo cáncer. Seguramente tengo cáncer, pero debe ser un cáncer muy maligno que no me lo logran identificar. El médico la refiere conmigo y es y por esto que yo digo, cuando no se logra identificar el problema de la ansiedad y cómo esto, o el paciente no entiende que un problema psicológico puede manifestarse a nivel fisiológico, que la mente influye también en el cuerpo, la persona se siente mucho más confundida y comienza a tener estos pensamientos. Muchas veces se desarrollan pensamientos catastróficos, viene la persona a tener pensamientos catastróficos en los que comienza a interpretar de la peor manera lo que está sucediendo. Esto obviamente comienza a agravar aún más la situación porque ahora que pienso que sí tengo cáncer, aun cuando no está para nada fundamentado médicamente, ahora me siento mucho más ansioso y esto alimenta la situación. Entonces, entender, y esta parte para mí es muy importante, que el paciente pueda entender siempre, mira, la mente influye en el cuerpo y lo que está sucediendo en la mente
se manifiesta en muchas ocasiones en el cuerpo. Hay una frase que me gusta mucho que dice, es de un psiquiatra que dice, lo que la boca no expresa con palabras, el cuerpo lo expresa con síntomas. Entonces, entender que sí, los síntomas que estás experimentando son reales, ya lo decía la doctora, pero que tienen una base a nivel psicológico que es la que tenemos que trabajar y que tenés que ser paciente en este proceso, porque no solamente por el hecho de que lo sepas o lo entendas ya, desaparecen los síntomas, pero que si lo trabajas y sos paciente, vas a lograr también luego tener mayor tranquilidad. La primera es la tranquilidad de cuando ya entiendo que, ok, estos síntomas que estoy experimentando tienen una explicación, ya no a nivel fisiológico médico, pero sí a nivel psicológico. Y ahora la persona tiene una guía, entiende por dónde. ¿Y cuáles son los síntomas? Fisiológicamente, lo más común en mi experiencia, lo que yo más veo es las alteraciones gastrointestinales, como hay personas que tienen ya quizás un problema gástrico, gastritis, y las crisis gástricas llegan o aparecen juntamente, con también niveles altos de ansiedad. Por poner un ejemplo, en otras personas pueden ser también alteraciones de alergias, dolores de cabeza, etc. Entonces podemos decir que no existe un solo tipo de ansiedad, sino que hay diferentes ansiedades. Yo conozco personas que tienen ansiedad y lo resuelven comiendo por la noche. Hay otras personas que a la hora de dormir no pueden dormir por la ansiedad, entonces tienen insomnio. Hay personas que tienen ansiedad por tener sexo, por ejemplo. Vamos a ver un caso más adelante de preguntas de la comunidad. Hay personas que tienen episodios de ansiedad, de depresión combinados. Entonces hay diferentes tipos de ansiedad, no es solo un tipo de ansiedad, ¿verdad? Y puede confundirse con otro tipo de trastorno, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo podemos diferenciar, Ledia, un episodio de ansiedad versus un episodio de estrés? Porque vivimos estresados todos los días, ¿verdad? Sí podemos diferenciarlo. ¿Qué es el estrés? Voy a retroceder un poco. ¿Qué es el estrés? El estrés es normal, es natural, el estrés es necesario, el estrés le da también a todo mundo, pero lo podemos manejar, porque todos tenemos un poco de estrés diario, pero tenemos que tener y desarrollamos, por ejemplo, hay personas que son muy calmas, muy tranquilas, muy relajadas, esa soy yo, muy tranquila, muy relajada, y hay personas que generalmente andan deprisa y me dicen, es que yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Lógicamente que ahí te vas a chocar con vos mismo. Entonces hay personas que llevan una vida estresada, padecen de aquí, padecen de esto, les hinca, les baja, les produce todo, les produce. ¿Por qué? Porque tienen un descontrol en su estilo de vida. En su experiencia, ¿qué necesita una persona para realmente ya acudir a donde un especialista, un psicólogo o un psiquiatra? ¿Y qué cosas sí podemos manejar nosotros mismos? A mí me parece que lo que marca primero a veces es el grado de sufrimiento, ¿verdad? Digamos, a veces depende, ¿no? Porque hay pacientes hay que son, digamos, son, digamos, distónicos, es decir, que no se dan cuenta de su síntoma y otros que sí se dan cuenta. Entonces, ya cuando uno se da cuenta que afecta varias áreas o que no puede ir al trabajo o que no puede estudiar o que no puede tener una relación convincular o lo que sea, ya es un motivo de pedir ayuda, digamos, ¿no? Que en primera instancia a mí me parece muy bien la psicoterapia o los diferentes, digamos, hoy por hoy hay un montón de actividades que uno puede hacer, de meditación, relajación, bueno, un montón de situaciones que uno puede hacer para autoayudarse y mejorar, ¿no? Muchas veces la persona no se da cuenta y es el entorno que le tiene que marcar, ¿no? Un amigo, a alguien que le diga, mira, algo te está pasando porque estás llorando todo el día o algo, digamos, a veces los pacientes o mismos nosotros no nos damos cuenta de tenés que tener mucho quizás ejercicio de autoconocimiento que a veces el que no está en esto por ahí no lo tiene tanto. Entonces a veces es el familiar el que tiene que ayudar o acompañar primero a la consulta, ¿no? Y después, obviamente, en las instancias donde ya está el sufrimiento, para mí tampoco hay que, no sé, en Nicaragua, pero acá en la Argentina
o en Sudamérica, es bueno, acá donde vivo yo, a veces el psiquiatra tiene como mala prensa y tiene mala palabra. Nosotros, yo no somos, digamos, yo no soy médico, no medico a todo paciente que entra por mi consultorio, ni mucho menos, ¿no es cierto? Uno tiene que hacer un buen diagnóstico, ver si está en tratamiento, ver qué actividades está haciendo esa persona para autoayudarse o para bajar su nivel de estrés o de ansiedad, hacer un muy buen diagnóstico, porque también se pone en una bolsa todo lo mismo, ansiedad, y no es todo lo mismo, como dijeron, una cosa es depresión, otra cosa es ansiedad, otra cosa es manía, otra cosa, digamos, hay muchas cosas que diferentes, ¿no? Que por eso el profesional que está con experiencia sabe bien diagnosticar y sabe bien por dónde va, ¿no? Pero a mí me parece que el timing para todo es el grado de sufrimiento o invalidación que siente la persona, tanto para pedir ayuda o para mandarlo a ayudarlo, y también para lo que es la psicofarmacología, ¿no? Es donde yo también veo hasta qué grado de sufrimiento hay. Sí. Entonces, lo que ustedes me están diciendo es que si ya mi grado de ansiedad no me deja hacer actividades cotidianas como trabajar o relacionarme con mi familia o mis amigos, con mis colegas en el trabajo, y ya rompe con mi rutina, con mi capacidad de funcionar en mi vida diaria, entonces ese es el momento en donde yo debo de buscar ayuda, ¿correcto? Ese ya es el último momento, si lo tenés, si lo percibís antes, mejor, digamos, ¿no? Claro. Creo que preferiblemente nunca llegar ahí donde estábamos, de lo que estás hablando, Ricardo. Porque no en los siempre. primeros síntomas, la familia o la persona o nosotros, que te dé la palabra, pero tenemos que recurrir, precisamente ese es el malestar que tenemos en Latinoamérica, Sí, que no acudimos, menos donde psicólogo. Si no estoy loca, tiene que menos ser donde el psicólogo. Tiene que ser ya no se llega al psiquiatra, porque ahí sí que lo rematamos y lo mandamos de un psiquiatra. Entonces, para no llegar a ese lugar incapacitante, porque tenés miedo a salir, tenés miedo a abordar tu carro, no puedes manejar. Tenés miedo a montarte, a subirte a un avión o a un bus, porque la aglomeración, eso te hace sentir que te vas a morir. Y hay personas que se tiran o que se bajan en mitad del camino. Es incapacitante. Entonces, una persona que ya tiene tanto terror a las relaciones sociales, no va a ir a trabajar. Yo tengo pacientes que han estado trabajando en empresas representantes en lugares idóneos y han tenido que dejar de trabajar. Entonces, tenemos que, lo que decíamos al principio, oír a nuestro cuerpo. Saber en qué momento yo ya no estoy bien, como el carro. Voy al carro, le decís, tiene un ruidito, y salí en carrera, si sos responsable. Salís en carrera donde el mecánico. Y si no, ahí va el ruidito, y mañana oí 2 ruiditos. Y después al tercer 4 días te quedaste en mitad de la calle o no saliste de la casa. Estaba hablando, Marisa. Sí, que a ver, eso es lo ideal, lo que plantea Ledia. Muchas veces la gente, las personas no están sintónicas, digamos, ¿no? Uno dice, bueno, tengo miedo al avión, bueno, no sé, no voy en el avión, voy en tren, no voy como la canción, digamos, pero bueno, el tema justamente es cuando a veces los demás ven en esa persona, bueno, indicarle una ayuda, ¿no? Digamos, no todos llegan preventivamente, que lo que tratamos de hacer los que trabajamos en salud mental, prevención es lo que el sistema de salud debería poner el foco, porque a veces las personas, bueno, no todo el mundo puede percibir de esto, el malestar, ¿no es cierto? Dice, ya se me va a pasar, ya vendrá, Exacto. Ya estaré, bueno, van pasando hasta que llegan a ese punto que sí, ahí ya no hay, ahí sí o sí hay que consultar, digamos, ¿no? Llegué a decepcionarme de la humanidad, o sea, de tener sexo, se manifestaba en querer tener relaciones con cuantas mujeres, sean mayores, viejas, o sea, personas de edad, y hice tríos, cuartetos, o sea, es decir, hice básicamente todo lo que se podía hacer, excepto la parte de ser homosexual, eso sí no. Pero de ahí, pues, o sea, la verdad que, pues, llegué a tener, antes de estar con mi esposa, con la que ahora es mi esposa, llegué a estar con más de 100, llegué a estar con más de 100 mujeres, antes de conocer a mi esposa. Lo que estoy hablando es antes de tener la crisis de ansiedad y depresión.
que tengo 1 mes y medio de haber comenzado de haber ido la primera vez a un centro de rehabilitación psiquiátrico, se me diagnosticó trastorno ansioso depresivo. Okay. ¿Y vos no tenías idea de que tenías esto? No, para nada. Entonces, la verdad, haciendo un paréntesis, uno no sabe. Cuando nunca te has tratado una crisis, cuando no sabes que tenés una crisis porque nunca se te ha tratado como tal, entonces la verdad las cosas es que no sabes lo que tenés. Sos una persona que padece un trastorno, sos una persona que padece una enfermedad y no sabes que la padeces porque no hubo alguien que te la diagnosticó. Sí, eso les iba a decir, que yo he notado por experiencia propia y también por experiencia de amigos o personas cercanas que uno va acumulando esto. De repente, desde niño he escuchado historias, y yo también, yo tengo una historia personal donde personas han sufrido de acoso escolar, después Claro. hubo una ruptura de sus padres, y uno de los padres dejó el hogar. Después comienzan a tener relaciones conflictivas o tóxicas con sus parejas, y llega a un punto máximo, ¿no? Como un clímax, y eso detona muchas cosas, y hasta en ese momento, cuando ya tenés 30, 40, 50 años, te das cuenta o te dicen, te diagnostican con ansiedad. Es increíble cuántas personas llegan hasta ese punto de su vida, 40, 50 años, sin saber durante toda su vida que realmente tienen ansiedad. ¿Qué opinan ustedes? Por supuesto, yo creo que tiene que ver en gran manera con los conceptos erróneos que tenemos sobre lo que es los problemas de salud mental, ¿no? Es como ese sesgo de la persona que va al psicólogo o al psiquiatra está demente. Y ni siquiera usamos esa palabra, pues, sino usamos términos mucho más groseros o despectivos. Creo que hay mucha negación alrededor de esto. Es más fácil reconocer o aceptar que tengo un problema gastrointestinal, que tengo un problema de alergia en la piel, pero no que tengo un problema de salud mental. Aquí están dos factores. Por un lado, que no hay psicoeducación para que podamos identificar, como ya decíamos antes, la forma en que los problemas de salud mental se manifiestan, esos signos de alerta, esos síntomas que pueden estar asociados. Y segundo, que aun cuando lo reconocemos, aun cuando somos capaces de identificarlos ya, nos cuesta aceptar, o sea, identificamos el síntoma, pero nos cuesta o nos negamos a aceptar que esto sí esté asociado. Es como si en otras personas sí. En mi tía yo sé que eso es por ansiedad, pero en mí no. Lo mío es otra cosa. Entonces, nos negamos y luego, en una tercera fase, aun cuando sí ya sé que tengo un problema de salud mental, siempre me autoexijo demasiado, decir, no, yo lo voy a manejar, yo lo voy a solucionar. Y aquí aplica, incluso lo hacemos en la parte médica, por cualquier otro problema de salud mental. Aquí, perdón, de salud física, que lo tenemos en Latinoamérica, que creo que son muy malos hábitos de buscar cualquier otro consejo, ahora hasta Google, pero nunca a un profesional. La receta que nos dio la vecina, la receta que leímos en internet, pero nunca la ayuda de un profesional. Y sucede que cuando ya vamos al profesional, ya lo mencionábamos antes, ya es cuando hay una situación mucho más difícil de manejar, niveles de disfuncionalidad muy altos, y esto hace que la persona ya no solamente tenga el problema de ansiedad, sino también que ya entró también en depresión porque perdió el trabajo, porque no está teniendo una vida satisfactoria, e incluso ya se pueden comenzar a desarrollar otros problemas de salud mental que puedan estar asociados y que se pudieron haber prevenido si se hubiera atendido en el momento. Entonces, creo que tiene que ver con la falta de psicoeducación y conceptos erróneos sobre lo que es buscar ayuda en salud mental. Quiero aprovechar este momento que es propicio, lógico, que hay situaciones traumáticas que aparecen a los años.
no se desarrolló el trastorno de ansiedad o la depresión o porque desarrolló mecanismos de defensa para evitar, para obviar, para negar que me secuestraron, que te abusaron, que te maltrataron, que sos huérfana, y en cualquier edad. Entonces lo guardamos y eso se ve, pues a mí me ha tocado en la larga trayectoria que tengo, de personas que me dicen, no me ha sucedido nada, estoy bien, tengo un buen marido, tengo buenos hijos, tengo buen trabajo. ¿Por qué ahora siento que me voy a morir? Estoy con estos nervios, estoy temblando, me palpita el corazón, tengo miedo a morirme, todo. Hagamos un poco de historia. Y nos vamos en pinceladas, y encontramos. No estoy haciendo un psicoanálisis, pero tenemos que en algún momento recurrir a cualquiera de los aportes que nos han enseñado, que hemos aprendido, y me encuentro con que hay un duelo no resuelto. ¿Viste cuando tus padres se golpeaban o cuando tu papá te golpeaba? Tengo una paciente que ella miraba cuando su papá se pasaba a la cama de su hermana. La niña observaba. Mi paciente es la niña que observaba. La niña tuvo, porque la traté por largos 8 años y no superó mucho, pero ver un incesto es una carga emocional demasiado. La persona era funcional y no de repente a la noche a la mañana, empezó y empezó a ir donde los especialistas a hacerse todo y le dicen, no tenés nada. Entonces cuando vino acá, empezamos a hablar y como a la 5ª, 6ª sesión habló de eso que ella miraba, esa relación incestuosa. Entonces hay situaciones, el ser humano, la verdad que el ser humano somos tan maravillosos y somos tan misteriosos que podemos encapsular una situación y tal vez morirnos con ella, no resolverla y pasaste toda la vida sufriendo en silencio. Como también hay manifestaciones, lógicamente, de que aparecen y la persona busca ayuda, como dijimos, en cualquier médico, y ya llegaron del psicólogo, pues, y del psiquiatra. Y ya es como decimos la terminal, que gracias a Dios estamos en ese camino y estamos en este momento en la humanidad, donde hay el trastorno de ansiedad, es una de las enfermedades más comunes en el mundo entero. Sí, y me gustaría, si no tienen más nada que agregar, me gustaría preguntarles cuándo inicia la ansiedad, es decir, la ansiedad es algo que puedo heredar. Si mi papá y mi mamá tenían ansiedad, ¿lo puedo heredar genéticamente? ¿Cuándo inicia? ¿Un niño puede sentir la ansiedad? ¿Un bebé puede sentir la ansiedad cuando está en el vientre de su mamá? A ver, primero no hay un gen, no se hereda genéticamente, no hay un gen de la ansiedad, no hay, no existe eso, no se hereda. Lo que se heredan o lo que uno convive son con patrones de comportamiento y lo que uno hace es tener vulnerabilidades, digamos, pero no porque mi mamá es ansioso, yo voy a ser ansioso porque lo heredé. Si uno haría un experimento de cambiarlo de ambiente o lo que sea, digamos, puede heredar, digamos, es multifactorial. Todas las enfermedades en salud mental son multifactoriales. Nadie hace una esquizofrenia a ver, si tenés antecedentes, hay propensión, pero no hay un gen determinado para tal cosa. Se tienen que dar una serie de factores ambientales y condicionales. Eso por un lado. ¿Un bebé puede sentir ansiedad? Sí, claro, lo sienten totalmente. ¿El embarazo lo pueden sentir? Sí, hay muchos estudios donde ya manifiesta que una madre estresada, una madre que sube el cortisol, una madre, que es uno de los principales responsables del estrés y de la ansiedad, el bebé ya también lo siente, el intraútero también lo siente. Un bebé
sin la madre haber sentido nada en el embarazo, un bebé nace con alguna dificultad perinatal, tiene que estar en incubadora o lo que sea, lo tienen que pinchar, sufre ansiedad, digamos, está más recontra estudiado, demostrado, y aunque no haya ningún factor orgánico, también están las ansiedades. De hecho, Spitz fue el primero que él es uno de los organizadores psíquicos de los niños, la crisis de ansiedad del octavo mes, o lo que se llama crisis de separación, o diferentes maneras de decirlo, que son situaciones de ansiedad normales de los niños que se dan en el octavo mes y que nos permiten ir estructurando el psiquismo, digamos. Así que la ansiedad tampoco, como siempre digo, no es mala palabra la ansiedad, ¿no es cierto? No es mala palabra, nos ayuda a estructurarnos, nos ayuda a organizarnos, nos ayuda a crecer, no es mala palabra. Como siempre, depende del grado y depende de la situación. Y también hoy quiero incluir los factores que, digamos, es verdad que, bueno, abusos y situaciones traumáticas, obviamente que van a crear ansiedad, pero no es lo más frecuente. En mi práctica diaria no es lo más frecuente. Hay obviamente gente abusada, gente con estrés postraumático, pero lo más frecuente hoy es el uso de las pantallas, es el uso de la inmediatez, es el uso de las redes, es el uso de todo ya, es en los niños, en los adultos, digamos. Me parece que hoy ese es nuestro, por lo menos acá, lo que tenemos que combatir más también, ¿no? Es lo que está creando niños y futuros adultos ansiosos, ¿viste? Bueno, básicamente creo que hay Sí, que poner el foco ahí creo también. que, sí, creo que ahí tocó un punto súper importante que yo quería mencionar sobre la modernidad, las redes sociales. Generan bastante ansiedad. Ahora he observado que los niños, los adolescentes, nosotros como adultos, a veces nos valoran por el número de me gusta o el número de comentarios de nuestras publicaciones o el número de seguidores que tenemos en nuestras redes sociales. ¿Qué opinan ustedes como especialistas de Pero esta por ahí enorme presión social? sí, a ver, a mí me parece que más también está influenciando en el ahora ya. Digamos, estamos acostumbrados que ya te conteste el WhatsApp y si ya no te contesta, uy, no me quiere, no está conmigo, y ahí me deprimo y ahí se hace todo un circuito negativo. Cuando que por ahí la otra persona está trabajando o está en la suya, yo qué sé. Bueno, yo era de la era que también no había WhatsApp, no había celular, no había nada. Uno con tu mamá no sé, cuando ibas de viaje, no sé, por ahí le avisabas al otro día, llegué bien, y tu mamá no estaba prendida de una lámpara. Hoy mis hijos no me llaman y digo, les pasó algo, digamos, es inevitable, ¿no? Y me pongo ansiosa, si me llaman ya, con todas las cosas que pasan en Latinoamérica y la seguridad. Entonces, estamos en un mundo más ansiógeno, vivimos en un mundo más ansiógeno. Por el hecho de estar más conectados, entonces estamos más propensos a vivir situaciones ansiosas. ¿Eso quiere decir, Creo, doctora? creo, hola. Sí, adelante. Bien, bien, creo que tiene que ver con algo de también las habilidades para la vida, ¿no? No es el hecho en sí, quizás tanto lo malo de las redes sociales, sino el hecho de que eso que vivimos en las redes sociales, ¿no? De que ahora fácilmente tenemos la respuesta de un WhatsApp, como ya decía la doctora, eso luego lo generalizamos a otras áreas de nuestra vida y queremos que todo sea tan inmediato como lo podemos tener en Google, tan inmediato como lo tenemos en una red social. Y queremos luego, entonces, tener el placer inmediato también en las relaciones de pareja, también en cualquier otra área. Entonces, habilidades para la vida, creo que la capacidad de esperar, la capacidad de postergar. Yo admiro, por ejemplo, cómo las personas antes, cuando estaban enamorando, cuando estaban ahí, enviaban una carta con un mensajero, con un amigo, y tenían que esperar. Primero, yo fui cartero cuando era niño de un tío, ¿no? En ese tiempo, en el campo, y tenía que esperar días después que volviera mi tío. ¿Entregaste la carta? Sí. Y luego esperar que la otra persona me diera la carta de regreso, que la escribiera y ver la forma de llevársela a él. Y digo, ¿cómo eso también era? Ok, eso paradójicamente el esperar, el aprender a esperar no genera ansiedad, sino que más bien nos ayuda
a entender que no todo va a llegar inmediato. Hay cosas que las podemos tener inmediatamente gracias al desarrollo de la tecnología, pero no todo es tecnología. Las redes sociales son una plataforma, pero la vida en el día a día, la forma en que interactuamos, requiere de otro tipo de habilidades, como eso, la paciencia, la capacidad de esperar, el hecho de que no todos nos van a aprobar, como nos dan un like en las redes sociales, ese like que no necesariamente es la aprobación de mí como un todo. Entonces, creo que cuando intentamos llevar esa misma dinámica al día a día y a nuestra interacción cara a cara con las personas, creo que ahí es donde también comienza a generar conflictos, como eso, ok, tengo toda la aprobación o busco la aprobación en las redes sociales porque no soy capaz de interactuar cara a cara y necesito esa aprobación que solamente encuentro en las redes sociales. Hay algo que estamos viendo, lo estamos tocando, y son las adicciones. Entonces, somos adictos a la tecnología. Es decir, ya casi somos adictos, ¿verdad? Yo ya me fijo que yo no puedo andar si no ando con mi celular en la mano, uno por mi trabajo, excusa, pero es la verdad. Pero la verdad es que todo el mundo, no quiero generalizar, pero la mayoría de las personas ya estamos ansiosos. ¿Por qué? Porque estamos esperando la llamada, ya estamos presagiando que me van a llamar, porque hay personas que ya no duermen, hay personas que amanecen con el celular, niños que amanecen con el celular, niños que los han tenido que llevar, que yo he sido parte de este cuadro, que los han tenido que llevar de inmediato a los hospitales, a los centros de salud, porque han caído en crisis. ¿Por qué? Porque lógicamente si yo me meto a ver una película y empiezo a llorar, ¿qué estoy haciendo? Compartiendo lo que estoy viendo. Tal vez es algo que es irreal o se parece a algo mío, me trajo al recuerdo. Entonces el niño también se mete con el monstruo, con el que va a ganar, entonces empieza a generar toda una sintomatología de nerviosismo y caes en la adicción. Entonces, por eso y por muchas razones más, como dice la canción, tenemos grados altos de ansiedad en niños, en adolescentes, en adultos con la pornografía, con la masturbación, que no estoy diciendo de que es pecado, no, pero la cuestión es cómo la estás manejando. Entonces hemos aumentado a las circunstancias que nos rodean dentro de nuestro medio, hemos aumentado ahora con el celular que tenemos que hacer campañas en uno mismo. Yo a mi celular le digo calladito, tranquilito, ahí se me queda porque yo lo manejo a usted, no a usted a mí. Pero con los niños y los adolescentes y los adultos, usted se va a cualquier parte y cada quien está con su celular y están comiendo. Es horrible. Entonces esos grados de ansiedad, la gente dice, no es malo, eso es natural, es normal, todo el mundo anda con su celular, somos modernos, yo ando con mi iPhone, vos andás con no sé qué. Pero estamos creando un trastorno. Ya lo tenemos instalado. Ok. Sí. Solo quería decir una cosa, es que yo sé que la doctora Marisa tiene un paciente, ¿verdad? Okay. Tiene que irse. Perdón, sí, me tengo que retirar. Sí. Doctora, gracias por su tiempo. Por favor, ¿cómo la podemos contactar en redes sociales? ¿Cómo la podemos encontrar en redes sociales? ¿Está dando algún tipo de consulta en línea para la gente que vive en Nicaragua, en Centroamérica, que la quiera contactar? ¿Cómo? Gracias. Bueno, yo también estoy en las redes, tengo mucha actividad acá en Argentina de promoción. Mi Instagram es @doctora.marisaganzas, que me pueden escribir por ahí y bueno, ver las cosas que también se publican. Sí, obviamente yo atiendo online, bueno, acá presencial, doy cursos para especialistas también, así que en general, como tengo una formación bastante amplia desde la pediatría, la salud mental, yo soy también psicoanalista infantil. Para continuar con mi historia, a los 20 años me junté con mi esposa. A los 21 años nació mi hija, mi hija mayor. Yo estaba terminando la carrera. Algo que sí me chocó mucho en mi vida y que hasta ahora lo he logrado superar es que mis padres no querían que mi hija naciera. Mis padres me dijeron que yo abortara a mi hija, que le dijera a mi esposa que la convenciera, a la mujer que ahora es mi esposa, que abortara a mi hija,
porque ella venía de familia muy humilde, de un padre CPF, y yo vengo de familia de profesionales, soy ingeniero civil de segunda generación, y hemos tenido pues cierta comodidad económica, y la verdad que mis padres no la querían como mujer para mí. Ellos hicieron, mi mamá hizo lo que pudo para convencerme de que no me juntara con esta mujer, que ahora es mi esposa, pero yo decidí quedarme con ella a pesar que toda la familia no estuvo de acuerdo. A los 21 años que nace mi hija, yo tengo unos accidentes seguidos de tránsito. Estuve preso la primera vez que tuve un accidente de tránsito, lo tuve a los 21. No fue mayor cosa, pero me dio la primera crisis de ansiedad. Tuve problemas cardíacos, tuve taquicardia, tuve insomnio, pero nunca tuve ayuda psiquiátrica. Hace 3 meses tuve mi segundo accidente de tránsito, donde por segunda vez estuve preso. Yo iba saliendo de un trabajo, de que me estaban cancelando un trabajo de lo que me dedico como ingeniero civil. Me impactó un motociclista, un motorizado. El señor venía en estado de ebriedad y me pasó llevando el carro, pero bueno, según las leyes, pues para no estar en controversia, pues estuve preso. No estabas consumiendo alcohol No. ni droga. En esa etapa de mi vida, hace 3 meses atrás, yo no era un consumidor de drogas, era un consumidor de alcohol, digamos, recreativo, de tomarme 4 cervezas con un amigo y ya está. Yo no era antes del accidente alguien que acostumbraba a embriagarse y venir en estado de ebriedad, conducir ebrio, ni nada de eso. Lo que sucedió luego del accidente, estando preso, miré 2 violaciones. Miré cómo violaba a una muchacha que llegó por, no sé si por tránsito o por consumidor de drogas o cosas así, pero llegó a una celda de mujeres y bueno, le hicieron lo que le hicieron. Un reo a otro reo. Entonces a mí me quisieron dañar, me quisieron violar, me quisieron herir. En relación al tema de cómo las adicciones, y esto justamente es lo que veníamos conversando, de cómo las adicciones tienen que ver con la búsqueda del placer inmediato, ¿no? Y la dificultad que la persona tiene para postergar. Justamente cuando una persona ha desarrollado una adicción, y luego mi experiencia como especialista en adicciones, sé que estas personas son personas generalmente muy impacientes, muy intolerantes, que quieren que todo esté para ellos en el momento. Y lo he visto con personas, por ejemplo, adictas a la pornografía. Ya lo mencionaba la licenciada. Las personas adictas a la pornografía que luego, el problema es que esto de lo que ellos pueden encontrar en una página para adultos, lo quieren luego llevar a su relación de pareja y quieren exigir lo que está sucediendo en esa página, ellos reproducirlo, y es acá en donde viene, porque el problema, porque la insatisfacción, primero por el hecho de que eso es actuación, lo que está en las páginas, y y luego no se lo podés exigir, ni pedir, ni siquiera exigir, justamente como está sucediendo en las redes, en la página, que lo hagas con tu pareja. Y segundo, que la página te ofrece una diversidad de categorías que en la vida real no lo vas a tener, a menos que desarrolles una promiscuidad, que luego esto también va a traerte problemas de inestabilidad en tus relaciones de pareja, problemas, posibles riesgos de problemas de salud física también, y vemos cómo las complicaciones que nos trae son amplias cuando nosotros no sabemos separar lo que encontramos en las redes sociales, lo que encontramos en una página web, con lo que nosotros podemos vivir y experimentar en el día a día. Cuando no lo separamos, esto nos trae una disfuncionalidad, adicciones, dependencias que nos afectan, y es como afectan nuestro día a día porque no se puede adaptar con lo que nosotros idealizamos en la web. Ya. Entonces, podría decirse que a veces hay una realidad virtual
en redes sociales, en el internet, y eso a veces podemos estar tratando de buscar aprobación, validación, o llevarlo a nuestra vida real, placer, y llevarlo a nuestra vida real, y ahí comienzan los problemas, ¿no? Son como choques de dos mundos diferentes, el mundo virtual y el mundo real. Por supuesto, un mundo virtual en el que usted le pide a la página, le pide al buscador que le dé lo que usted necesita en el momento, y un mundo real en donde no todo mundo está ahí para darte inmediatamente lo que vos necesitas. Qué increíble, ¿verdad? Y esto me lleva a la siguiente pregunta para Ledia. ¿Hay alguna ganancia secundaria de tener ansiedad? ¿Usted en su experiencia clínica ha visto casos específicos? ¿Nos podría dar ejemplos específicos de pacientes que tienen ansiedad, pero por detrás hay una ganancia secundaria, por lo que la ansiedad los mantiene protegidos? Generalmente yo tengo una concepción del querer estar bien, que es un estilo de vida que yo aprendí, que el querer estar bien, y por eso han transcurrido 7 décadas y media de conservarme sana. Y hay personas que gustan inconscientemente estar mal, para ser centros de atención y para ser atendidas. Centros de atención y ser atendidas. Hay familias que se logra, hay familias en que la persona es desechada del círculo, es decir, no es tratada bien. Aunque la ansiedad es un trastorno que nace de algún momento, de alguna situación traumática, de algún estrés postraumático, la persona se puede dar cuenta de que al desarrollar, vamos a darnos cuenta una vez más el poder absoluto que tiene la mente. Yo soy amante eterna del estudio del poder de la mente. Inconscientemente, claro, conscientemente ahora, pero inconscientemente nosotros desarrollamos cientos de mecanismos. Hay gente que se desmaya, ¿para qué? Para tener atención. Hay personas que desarrollan enfermedades y hay personas que tienen manifestaciones del estrés. Yo tuve una pareja, que ahorita me lo está recordando, de que la persona, ella estaba bien, pero era estando con el marido le generaba la ansiedad, o era que quería llamar la atención. Pero ella siempre estaba bien en su trabajo, en su casa, y era apareciendo el marido, no siempre, no todos los días, y ella empezaba a manifestar. Como digo, o él le provocaba la ansiedad, porque hay personas que te provocan ansiedad. Hay personas que hasta un vecino te provoca ansiedad, me cuentan. Hay familias que te provocan ansiedad, de las personas que eran tóxicas. Yo tengo un par de esas, pero las mantengo al suavecito, allí las mantengo como de larguito y sé manejarlas. Para no caer, porque realmente caes en la trampa. Entonces yo tengo, por ejemplo, una persona que tiene el trastorno de acumular y tiene un trastorno ansioso, lógicamente, y un trastorno afectivo, porque es apegada a las cosas. Entonces eso me genera enojo, lo trabajé y yo dije, tranquila, que ese es su problema. Ya, entonces a todos nos mantenía, porque ya salía a comprar y venía con cherequero, la casa la tiene hasta el borde. Ya tiene 2 casas al borde, porque una se fue, con el parol se fue, entonces ya aprovechó para echarle todas las cosas ahí también a la casa. Entonces caes en la trampa, entonces es ganancioso. Entonces la persona no gasta en un café, no gasta en una galleta, no invierte en un tamal, no invierte en nada. ¿Por qué? Porque va a comprar cosas. Entonces el familiar, nuestra familia que está a la par, es la que le sustenta, la que le da. Entonces son gananciosos. Recordé este caso, que habrá cientos de miles, obviamente, de situaciones en las parejas, en las familias, igual en las amistades, inclusive en las amistades. Entonces
sí tenemos que tener mucho cuidado cuando trabajamos con esta persona, porque no solamente es irles a curar el malestar, irles a curarles rápido, te vas a respirar, vas a ver el verdor del día, el azul del cielo, que va a caer la lluvia, y que todo eso te va, pero tenés un tornillo flojo por ahí que tenés que tratártelo. Y tenemos que ver qué es lo que pasó. Claro, nosotros conocemos la historia y fue la falta de muchas cosas, pues. Todo un cuadro, es todo un cuadro que yo no lo puedo manejar, no lo puedo trabajar porque es mi familia, pero hay trastornos familiares donde tienen un abanico de enfermedades, todos tienen trastornos de cientos de cosas. Yo soy muy poco exagerada para hablar, pero es la realidad. Yo siempre digo que somos una sociedad enferma. Yo quisiera que nuestra sociedad fuera más sana, más productiva, más creativa, más proactiva, ¿verdad? Pero para eso estamos, para apoyar. Claro. Me quisieron desnudar y yo me defendí, o sea, éramos 22. Yo era el número, yo era el número 22 en una celda para 8. Como repito, tuve 3 peleas. Me fisuraron una costilla izquierda, me deslocaron el hombro izquierdo y no me lograron hacer más, pues. Pero a raíz de eso, la ansiedad, los trastornos, los traumas que yo ya cargaba conmigo, llegaron a un punto de quiebre en el que todo se acumuló y yo salí ansioso, yo lloraba, después se manifestó el insomnio. Dormía 1 hora en la noche, 1 hora en el día. Se manifestó en no querer comer. ¿Cuántas horas trabajabas en un día? Trabajaba cerca de entre 10 a 12 horas. Pero aún así me bloqueaba. Había momentos en el que conducía y sencillamente se me cegaba la vista. De no haber dormido, el cerebro, o sea, extremadamente ansioso. Ahora, mi contacto con la depresión, porque como el trastorno mío es trastorno ansioso depresivo, si no estaba acelerado, había días que amanecía depresivo, al punto que yo soy una persona disciplinada, que toda la vida se levantaba a las 4 de la mañana a hacer oficio, a buscar que trabajar, a buscar que bañarse. Y con la depresión, yo tengo un recién nacido, que eso fue una cosa que también antes de llegar al accidente, mi hijo recién nacido nació en febrero. El accidente fue el 25 de junio. Mi hijo recién nacido, o sea, es una cosa que es bien traumático decirlo, porque es decir, yo estaba tan desquiciado, tan fuera de mis casillas, bajo los efectos de este trastorno, que yo no chineaba a mi hijo, yo no tocaba a mi esposa, yo no la miraba, yo no le decía te amo, yo me aislé del mundo. Empecé a escuchar música heavy metal, o sea, yo de por sí me encanta el rock, me encanta la música metalera, o sea, el metal, pero yo me cerré en emociones negativas que me llevaron al punto de ponerme una pistola Beretta calibre 22 en mi cabeza. Y la verdad de las cosas es que no jalé el gatillo. En ese momento Dios sabe lo que hace, Dios te pone personas y también te las quita. Es un misterio cómo trabaja el Señor. Y esa persona me escribió, me llamó, me escribió hasta que le contesté y me llamó. Y bueno, le dije, amiga, mira, lo que estoy haciendo no te va a gustar, no te gusta, esto te vas a dar cuenta mañana. Yo ya tengo escritas las cartas para despedirle. Y ella me puteó, me trató, me dijo que por qué estaba haciendo tal cosa, que ya venía para mi casa, que iba a buscar qué hacer, que si no había nadie en mi casa. Y es que la verdad de las cosas es que la persona que padece depresión y la persona que se va a suicidar es una persona que no va a avisar. La persona que quiera llamar, esa es la diferencia entre alguien que quiere llamar la atención, que está haciendo las cosas que hace por llamar la atención, porque quieren que lo vean, porque, qué sé yo, pues, otros trastornos mentales. Pero yo realmente, en mi depresión, yo me iba a quitar la vida. Y yo no le avisé a nadie. Yo ya había hecho mis cartas bien ocultas para que las encontraran en mi oficina después de mi muerte.
Giovanni, ¿por qué hoy en día se habla más de la ansiedad? ¿Será que la generación Z tiene más problemas de ansiedad que otras generaciones anteriores como la generación millennial, que es la mía, por ejemplo? Bien, creo que son dos factores. Por un lado está el hecho de que ahora se entiende un poco más en teoría. Hay más información, voy a decir. No necesariamente se entiende más. Hay más información. Entonces hay más información, está más a la vista, ¿no? Ahora lo podemos encontrar, te sale en las redes sociales el tema. Y por otro lado, también es el hecho de que sí, ciertos avances, como ya lo mencionábamos anteriormente, ciertos avances de la tecnología, ciertos entornos que ha propiciado la modernidad, que han traído sus grandes beneficios, pero que en muchas ocasiones no se han sabido manejar de la mejor manera, nos han robado la oportunidad a la generación Z, ¿verdad? Ha generado la oportunidad de desarrollar habilidades básicas para la vida, como esto de esperar, como el hecho de que no todo va a estar ahí a la mano para mí, porque incluso hay muchas personas, yo he conocido padres que viven muy preocupados por el hecho de, es que no quiero decirle que no a mi hijo porque no quiero generarle un trauma. Y esta parte creo que hasta cierto punto, por eso digo, hay más información, pero no necesariamente información es mejor comprensión, es mejor entendimiento de la situación. Porque hay una sobreinformación que a veces no entendemos. Entonces, una mamá muy preocupada que no quería decirle, no es que si le digo que no a mi hija, o si no le permito que se vista de esta manera, de niña de 4 años que se quiere vestir de una manera que no va de acuerdo a lo que sería adecuado para esa niña, entonces es que si le digo que no, entonces yo le puedo crear un trauma y la voy a reprimir. Y no es así. En realidad, la vida, no siempre, o sea, en la práctica la mamá le puede decir sí siempre, pero la vida un día le va a decir no. Y si no aprendió a escuchar el no se puede, hay que esperar un poco más. Entonces, en mi casa todo se me propició, pero cuando salgo a la calle, cuando en la entrevista laboral me digan, no, lo sentimos, no aplica, o cuando una pareja, una chica, un chico que me gusta, me diga, no, ¿cómo voy a reaccionar ante eso? Me va a afectar en gran manera porque no estoy preparado para ese no o para esperar. Y son muchos los ejemplos en cuanto a habilidades para la vida, que no es, como digo, recalco, no es que la tecnología sea mala, pero que aunque trae sus muchos beneficios, no hemos creado otros entornos en los que se nos propicie el desarrollar estas habilidades. Incluso como los retiros, hay personas que le llaman ayuno de redes sociales, la licenciada ya decía, ¿no? De poner por ahí mi celular un día como ejercicio. Que se calle. Que se calle, o sea, ¿por qué? Porque ese es un ejercicio, o sea, yo puedo tenerlo, es cierto, pero yo necesito un ejercicio mental para mí. Recordarme que no lo necesito para estar bien. Recordarme que yo tengo que poner los límites. Facundo Corrales lo decía en gran manera. Él lo decía, las cosas no nos tienen. Nosotros no tenemos las cosas no tienen a nosotros. Y esto aplica mucho en la tecnología. Sí, entonces podríamos decir que la ansiedad siempre ha existido en distintas generaciones, tanto en la millennial, que es la mía, por ejemplo, como en la generación Z, pero quizás antes no estaba tan visibilizado y no tenía la exposición que ahora tiene en redes sociales y en la internet. Sí, Ricardo. Otros nuevos disparadores que han aparecido. Sí, Ricardo, la ansiedad siempre ha existido. Es decir, todas estas cosas solamente han venido en el tiempo a ponerles nombre, por ejemplo, Alzheimer. Alzheimer siempre ha existido, pero porque como lo estudió más a alguien, entonces ya se le puso el nombre Alzheimer, por decir algo. La ansiedad siempre, te podés imaginar vos que salgas a cazar y que te salga un animal como de 600,000 libras, ¿qué te va a dar? Te va a dar un pánico y después no era cierto de que el cavernícola al día siguiente salía silbando a ir a cazar, no es cierto. Iba con todo el temor a tuto, pero tenía que llevar carne a la casa, tenía que llevar la cacería. Entonces sí, pues, ya no se diga, es decir, los niños
Muchos niños son producto de lo que los adultos les mostramos. Entonces, en este momento, los adultos tenemos gran influencia, obviamente, sobre los niños, como lo decía Giovanni, ¿verdad? Que les podemos decir no, pero al niño también tenemos que enseñarle que decir no. Siempre ha existido la ansiedad. Se ha ido acelerando. Todo se ha acelerado. Todo, con la tecnología, con la manera de pensar poco vacía. No se lee. La gente no se intuye en deporte, la gente no se reúne en familia a vernos cara a cara, que eso te da una gratificación. Yo por lo menos disfruto estar con mi familia enormemente, pero lo he aplicado, lo he aprendido, lo he practicado. Tenemos que enseñarle al mundo que tenemos o que volver o instalarlo. A ver la televisión, un programa bonito y reírnos o llorar juntos o pegar gritos con el fútbol o qué sé yo, pues vivir cosas satisfactorias. Pero lo que nos está arrastrando y nos estamos dejando arrastrar es a la moda. Vos ves una competencia impresionante que desde el anteojo, que desde la camisa, que desde la marca me vienen a vender un vestido y mira, este es marca tal, y a mí qué me importa, qué me importa la marca, y te lo digo sinceramente. He aprendido y quiero llevar este mensaje, que tenemos que andar con lo necesario. Yo no estoy diciendo que me voy a poner el calzón y el vestido y ya está, pues no, me voy a poner un poquito de, pero tranquila, pero esa competencia nos ha llevado a unos grados de estrés impresionantes que la gente sucumbe. A la gente le da un paro cardíaco, le da un cerebrovascular, un ataque cerebrovascular, le da alergia, le da todo, porque tienes que trabajar doble, porque no ves a tus hijos, porque no tienes relaciones con tu esposa, porque no tienes para vos, para descansar, para pasear, para irte a Catarina una tarde, cualquier día, ¿qué me importa? Pues si puedo, ¿verdad? Entonces hemos dejado a un lado lo natural, lo hermoso, y tenemos que rescatarlo por meternos en esta que nos ha succionado. Es como una, ¿cómo se llama? Aspiradora, de dejarnos. Las masas somos increíbles, las masas somos terribles, porque el fulano, porque el sultano, y es la competencia, y es aquello, y lo tengo que tener, Espérate un momentito, es decir, si y esta casa no te da, pues cambiala, pero podés. Esa palabra, esta discusión, todos podemos, muchas cosas no. Sí. Entonces yo creo que a los hijos les estamos enseñando, a los hijos les estamos transmitiendo ansiedad, a los hijos les estamos transmitiendo la comida chatarra, que no le hemos tocado aquí la alimentación. ¿Qué hacen la mayoría o son las fritangas o son las M&M? No sé qué quise decir con la M&M, pero es aquella gran M, pues todo lo que es comida chatarra. La alimentación es básica, hombres. La alimentación, el sueño, el reír, el llorar, el brincar, el estar en silencio. Y eso no lo acostumbramos. Necesitamos ruido, necesitamos... ¿A dónde hay? ¿Cómo se llaman los conciertos? ¿A dónde están los conciertos? Y sale la gente como loca a los conciertos. Está bien. Yo no digo que no. Pero... hagámoslo más. No, es que mi hija está estudiando en Inglaterra. Tengo que mandarla. Y tengo que mandarla a Alemania, por lo menos. Tengo que mandarla a los Reino Unidos. Y el chavo te exige. Y a mis amigas, dice una paciente, todas mis amigas se fueron a estudiar a Europa. Yo tengo que ir, ni los papás no podían. Entonces, estamos siendo producto de una información, pero una tarántula que nos agarra y nos succiona. Y entonces yo quiero casi terminar con decirles que tengamos calma, que llevemos la vida al suave, que seamos personas pensantes, que seamos personas no reactivas, sino que proactivas. Y sobre todo, buscar de Dios. Yo a mis pacientes siempre les enseño estar de la mano de Dios, porque Él es el que me provee paz. Y me provee todo lo que le pido también, por supuesto. A mí me encantan los reales, le digo que me mande una millonada de reales, con trabajo, por supuesto, con mis pinturas, que ahora soy pintora, volví a ser pintora.
pero tenemos que buscarle el lado amable, bonito a la vida, disfrutar la vida y no que la vida me destruya. Sí, definitivamente estoy de acuerdo. ¿Cómo decidí ir a internarte a un centro de rehabilitación? La primera instancia fueron varias circunstancias. La primera fue porque sucedió hace apenas 6 semanas atrás, aproximadamente, a la fecha de hoy. Yo fui con un grupo de vecinos, incluyendo a esta amiga, que ya no es mi amiga, porque ya voy a contar eso. Resulta que esa tarde organizamos el cumpleaños de un vecino, de una vecina. Y bueno, yo estaba en crisis. Yo estaba en crisis porque yo ya estaba teniendo problemas con esta amiga. Y la verdad que me entré en una de esas crisis, creo que la crisis más severa de ansiedad que tuve antes, es la última que tuve, pues antes de entrar al centro de rehabilitación. Y la verdad es que, bueno, consumí alcohol, consumí Jagger con Red Bull, consumí entre otros tipos de licores, cerveza, y se me dio una laguna mental increíble que al día de hoy no me acuerdo qué hice en 4 horas, 5 horas de la noche, ya después de las 6 de la tarde, yo no me acuerdo qué hice. Lo que les puedo decir para no entrar en detalle es que en esas horas de locura le hice mucho daño a esta persona, a esta amiga. Y lamentablemente esta persona decidió lo más lógico, alejarse de mí, porque yo era un idiota que estaba bajo, es decir, podremos justificar que estaba ansioso, depresivo, podemos justificar que tenía problemas de sustancias, podemos justificar de la manera que queramos, pero para ella es decir, yo le hice el daño, eso es irremediable. Lo que hice, ella no me lo perdonó, no me lo ha perdonado y creo que no lo va a hacer nunca. Por más que yo le he rogado a Dios que ella me perdone. Pero eso fue la gota que rebasó el vaso. La gota que terminó del vaso rebalsado, la gota que botó el vaso. Y no quise seguir haciéndole daño a más personas, no le quise seguir haciendo daño a mi familia, no quise seguir perdiendo personas a mi lado. Gracias a Dios recuperé mi matrimonio, recuperé la relación con mis hijos. ¿Cuánto tiempo estuviste en el centro de rehabilitación? En el centro de rehabilitación la primera vez estuve 4 días. Quedé en un término que se llama ambulatorio. Ambulatorio es una persona que va constantemente. La ansiedad nos trae mensajes, ¿verdad? ¿Por qué le tenemos tanto miedo a sentir ansiedad? ¿Realmente la ansiedad es una emoción o no? Hay una dificultad con esto de también la forma en que nosotros nos contactamos con nuestras emociones. O sea, tenemos dificultad para hacer contacto emocional. Yo no sé por qué y de dónde lo sacamos, ¿verdad? Pero muchos pacientes vienen acá y me dicen, ¿cuáles son las emociones buenas y cuáles son las emociones malas? ¿Verdad? Entonces, tal emoción es mala, esta emoción es buena, esta emoción es mala. Y yo siempre les digo, o sea, las emociones son parte de una maravilla, los estados mentales son parte de una maravilla que Dios ha dejado. Hay emociones básicas, vienen con nosotros. Venimos ya programados con estas emociones. Un niño, ¿quién le enseña al niño que cuando yo golpeo la mano fuerte, él va a cerrar los ojitos o va a tener miedo? Eso no se le enseñó. Es parte de una programación que tenemos como de un software, ¿verdad? Que es protector, que nos ayuda a poder manejarnos en la vida, protegernos, disfrutar de la vida. Creo que hay una película que se llama Intensamente. Que sí, se llama sobre la tristeza, la alegría, ¿no? Y cómo una creía que era mejor que la otra, pero en realidad no existen emociones buenas ni emociones malas. Cuando nosotros creemos que existen emociones malas, entonces tratamos de evitar esas emociones que consideramos malas. Incluso he tenido muchos pacientes que se sienten culpables de sentir ansiedad. Un papá que decía, es que yo como hombre y como padre de familia, yo no debería de tener ansiedad.
un cristiano que decía, como cristiano, como hombre de Dios, que sé que Dios existe, yo no debería de tener miedo, porque el miedo no es de Dios. Entonces, esta forma, y aquí es donde venía, y lo explicaba Albert Ellis con la terapia racional emotiva conductual, lo que nos afecta no es lo que nos está sucediendo, sino lo que nosotros pensamos sobre lo que estamos experimentando. Entonces, ya no es la ansiedad lo que me afecta, sino el hecho muchas veces de pensar que yo no debería sentir ansiedad o que soy culpable. Y esto afecta mi comportamiento y mi sentir también. Entonces, creo que mucho tiene que ver con el hecho de el concepto erróneo que tenemos de las emociones cuando entendamos que somos seres creados con mucha sabiduría y que todo lo que se nos ha dado es para nuestro bienestar, para poder disfrutar de la vida. ¿Qué sería del ser humano sin ansiedad? Y yo creo que no existiría la humanidad sin el estrés, sin la ansiedad, no existiría sin la alegría. O sea, no tendría ningún sentido, o quizás perderíamos la vida a mucha más temprana edad porque no tendríamos algo, un estado mental que nos alerte de una situación que puede ser peligrosa y que al tener esa alerta nosotros podemos conservar nuestro bienestar. Tomamos distancia o tomamos las medidas necesarias. Cuando entendemos que estas emociones son parte de una maravilla propia del ser humano, de las que tenemos que sentir gratitud, de las que podemos sentir alegría y gratitud de experimentar, de poder experimentarlas, nos hacemos amigos de las emociones. Ya no las estamos bloqueando, ya no estamos evitando esas emociones. Y cuando lo paradójico es que esas emociones, que estamos claros que algunas no son muy agradables, pero son necesarias y nos ayudan a sentir la gama de toda una gama de emociones que nos permiten recordar que estamos vivos. No podemos experimentar mucha alegría si nunca hemos sentido lo que es la tristeza. Y cuando estamos alegres recordamos lo dichoso que somos porque ya no estamos experimentando ese malestar que quizás nos daba la tristeza. Entonces no es que una sea mala o no sea buena, son parte de algo, de una maravilla que nos hace disfrutar de la vida cuando nosotros sabemos cómo manejarlas y no las estamos bloqueando. Se vuelven nuestras aliadas y nos ayudan a ser más felices, a vivir de una manera más plena. Ledia, entrando más a la mente de una persona que vive con ansiedad, yo sé que las personas que padecen ansiedad tienen obsesión por ciertos temas. Yo recuerdo a una amiga que tenía una obsesión con la limpieza. Su casa tenía que estar limpia todo el tiempo. Por ejemplo, yo llegaba a la casa a almorzar y quizás no había terminado de comer y me retiraba el plato para lavarlo. Y eso puede ser un poco molesto, ¿verdad? Entonces las personas con ansiedad pueden tener obsesión con ciertos temas que pueden ser recurrentes o monotemáticos. ¿Cómo podemos superar esos temas recurrentes o monotemáticos? Bien, estamos hablando, bueno, el DSM-5 ha sacado, no sé por qué, pero de esta manera está inmerso dentro del trastorno de ansiedad, lo que es el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo. El trastorno obsesivo compulsivo no es más que un grado de ansiedad con una obsesión a una idea y a varias, no solamente la limpieza. O mejor dicho, lo voy a explicar así. Hay personas que tienen la obsesión con la limpieza. O sea, hay personas que tienen obsesiones hasta 7, hasta 10. Yo tuve una paciente, por cierto, de la salud médico, tenía 10 trastornos obsesivos compulsivos. 10. De contar todas las manchas que se encontraban en el piso, de regresarse donde estaba a confirmar que se había desenchufado todo, de no botar la basura porque sentía que se iba algo de ella. Incansable, una cosa increíble. Se originó en los padres estrictos, y esto lo quería decir casi hace rato, se originó de padres estrictos. Entonces, vaya a lavarse las manos, todo esto cochinada, no se junte con gente cochina, quítese los zapatos antes de entrar a la casa, vaya a lavar los trastes, vaya, una rigidez. Yo estoy de acuerdo en que tenemos que tener una casa limpia, ordenada, aseada, porque por ahí entra también en la mente lo que es orden en tu vida.
pero cuando ya se te vuelve una obsesión, es un sufrimiento. La gente sufre, la gente se acuesta y se levanta a limpiar la casa. La gente se acuesta y se levanta a lavarse los dientes 50 veces al día. La gente se corta las uñas 10 veces al día. La gente, es decir, hay un trastorno obsesivo compulsivo que son en una sola persona, te digo, hasta 7. Entonces, esta persona sufre un grado de ansiedad increíble. Hay personas que no dejan entrar a personas a su casa. Hay personas que no pueden comer porque ven los microbios, ven que hay cosas feas en la comida y no comen. O creen de que el viento trae microbios y tenía un paciente jovencito, se iba a comer detrás de la puerta y mi papá lo sacaba a fajazos. Entonces, pues es lamentable lo que sucede, pues, es decir, se ha estilizado de que todo es a punta de faja y yo lo veo tan seguido en las redes sociales de que la faja, la chancleta y el garrote fueron los mejores psicólogos. Y eso es una falsedad. El amor es lo único que te puede ayudar a cualquier persona, niño, anciano, pareja, lo que sea, es el amor lo que te va a ayudar. Entonces eso que vos viste con tu amiga, multiplicado por 10. Días determinados a un centro de rehabilitación para seguir terapias. En mi caso, yo me interné en un centro que se ubica en Dolores Carazo. Yo allá lo busqué lejos para evitar poderme ir del centro, en dado caso entrar en algún tipo de obsesión por querer salir. Quedé yendo 2 días seguidos a la semana, por semana, durante ya mes y medio. Y bueno. ¿Qué fue lo que más te impresionó de tu estancia en el centro? ¿Otras personas que estaban internadas? Ciertamente, para cada persona es una percepción diferente. Creo que cada persona es un mundo, cada cabeza es un mundo. Y la verdad es que para mí eran... Pero era solo de hombres, mujeres, eran jóvenes, eran adultos, gente adulta, habían gente de la tercera edad, ¿qué tipo de personas habían? Las personas creo que la ignorancia en la salud mental es tan grande en Nicaragua que pensamos que solo los jóvenes o cierto grupo de personas van a padecer problemas. Y la verdad es que era un grupo tan variado, increíblemente variado, lleno de profesionales. Ahí había de todo, o sea, es decir, había profesionales que cayeron en el consumo de piedra, había doctores con especialidades, había ingenieros, igual que yo soy ingeniero civil, había ingenieros también. Ahí hay personas de 60 años que tienen vicios, que tienen problemas no sé cómo se llama técnicamente, pero tiene su nombre, que es la adicción al casino, la adicción al juego. Hay personas que tienen uno tenía la adicción del sexo, otro tenía la adicción de consumir piedra, otro de la mayoría de alcohol, otro ahí había personas con enfermedades mentales más serias como la esquizofrenia. Hay personas que creen que el contacto de las drogas es una cosa de que se puede controlar. No, esa es la mayor mentira que se autodice un adicto. Una persona que padece una adicción siempre va a decir yo lo puedo controlar. Siempre va a decir yo soy un tomador sociable, yo soy alguien que solo toma una cerveza al día. Y la verdad las cosas es que el que consume drogas sencillamente es un consumidor de drogas, punto. Lo mío era ansiedad por todo lo que a mí yo soñaba que estaba peleando en la celda. Yo soñaba que mi hijo se estaba muriendo. Yo soñaba con tantas cosas que había pasado, que no las pude hablar, que no las pude conversar, que no tuve los huevos para hablar con mi esposa, decirle me siento mal. No me desahogué, no lloré, no lo hablé, no busqué ayuda antes. Y como yo dejé que todo eso se me acumulara, se me creó ese trastorno que es el trastorno de ansiedad depresiva.
¿Qué tan diferente viven la ansiedad los hombres y las mujeres? ¿Realmente son las mujeres más propensas a sufrir ansiedad y por qué? Los estudios muestran que sí. O sea, las mujeres tienden a experimentar mayores problemas de ansiedad y se cree que está relacionado con la parte del ciclo reproductivo, alguna parte hormonal. Yo también pienso que en parte también es que en el hombre es bastante menos visible. Yo creo que también influye el hecho de que la mujer es más abierta a reconocer y aceptar, tengo miedo, tengo ansiedad, me siento estresada, me cuesta manejar esto, voy a buscar ayuda. El hombre, no, creo que aquí viene una parte como del machismo, ¿no? De estos conceptos de, no, el hombre no debe tener miedo. Entonces, como que en el hombre lo manifestamos con menos frecuencia y estamos menos abiertos a buscar o a aceptar ayuda por el hecho de que pensamos que no deberíamos. Estamos aquí con los debería, ¿no? Que es parte de los pensamientos erróneos. No debería yo sentir esto, o creo mucho más mecanismos de defensa para justificarlo, para negarlo, porque pienso que no encaja con el concepto que yo tengo de lo que debería ser o debería sentir un hombre. Yo creo que las vivimos de diferentes formas. Claro que sí, las manifestamos, las exploramos de diferentes formas. El mismo machismo que decía Giovanni ha hecho de que nuestra cultura ancestralmente venga reproduciendo esto para hombres, esto para mujeres, y aún se estila, reduciéndose un poco, ¿verdad? Por ejemplo, al hombre se le permite irse a emborrachar, ahora también las mujeres, ¿verdad? Pero vamos a generalizar un poco. Entonces el hombre apaga la ansiedad emborrachándose, teniendo sexo con una, con dos, con tres, que también ahora las mujeres lo están experimentando. Pero se ha venido pues en la historia. El hombre tiene un hijo por aquí, tiene un hijo por allá, se le acepta. La mujer no. La mujer la vuelve a apedrear ahorita. Entonces, el hombre manifiesta sus ansiedades, que la mujer se masturba así, pero se masturba más el hombre. ¿Y qué cosa es la masturbación? Masturbación es natural, pero si lo haces en la mañana, en la tarde y en la noche, ya dejas de trabajar, ya dejas de jugar, ya dejas de trabajar, ya dejas de ir al trabajo, ya estás con un grado de ansiedad. Al hombre, el hombre es... ¿Perdón? O puede afectar la salud también. Ah, claro que sí. Entonces, el hombre vive sus ansiedades o las ansiedades de diferentes formas y son pasadas como es el hombre de la casa, a él se le puede permitir, él puede... Tengo un paciente que es muy religioso, la pareja viene aquí, muy religioso, sirven en las iglesias, pero él pasa toda la noche viendo pornografía. Entonces, es normal, es natural, te lo acepto, pero si la mujer hace tal cosa, no, la enterras en una pared, la enterras viva. Eso puede jugar en contra del hombre, porque si los hombres tienen más opciones para escapar a sus emociones y las mujeres no, entonces puede ser que un hombre tarde más tiempo en reconocer que tiene un trastorno de ansiedad, comparado con una mujer que está más acostumbrada a entrar en contacto con sus emociones. Y aquí lo podemos identificar. Aquí lo podemos identificar, disculpe, en las estadísticas en cuanto a las adicciones. Siempre vuelvo al tema. Ahí está el hombre de las adicciones, ahí está. Las adicciones son más frecuentes en los hombres que en las mujeres. Ahí está. O sea, ¿por qué? Justamente porque las mujeres quizás, porque se sienten más libres y tienen mayor facilidad para conectar con sus emociones, hay menos sesgo en cuanto a eso, entonces pueden resolver de formas adaptativas, buscan formas, lo identifican, no hay mecanismos de defensa para ocultárselos, buscan ayuda, lo hablan con alguien, el hombre se lo reserva, llama a un brother, a un amigo y le dice vamos a consumir. Entonces están manejando sus emociones y esto lo vemos, las personas adictas tienen muchísima dificultad para hacer contacto emocional. ¿Por qué? Justamente porque han buscado formas
inadaptadas, desadaptativas, como el consumo de una sustancia para lidiar, para manejar, para gestionar, entre comillas, sus emociones. Entonces, aquí es donde desarrollan una adicción porque no supieron manejar las situaciones o no se permitieron hacer ese contacto emocional, identificarlo y terminaron desarrollando esa adicción. Sí. Y, por eso, y aquí, como vemos, es un poquito, ¿no? La ansiedad más común aparentemente en las mujeres y la adicción más en los varones. ¿Ya? Siendo esto que cuando yo estaba en crisis y alguien casualmente la vida y el demonio, o quien creamos, como queramos llamarle, venía una persona X, Jesús, vámonos, Jesús, mira, hoy es sábado, vámonos a tener una bicha. Y yo, en mi crisis de ansiedad, para mí beberme una era no beber ninguna. Y ahora beber 10 después de la cerveza no quería parar, porque es decir, la misma ansiedad te pone acelerado, querés hacerlo todo a la vez, no sabes cuándo parar de hablar, no sabes cuándo parar de actuar, no sabes cuándo parar de correr, no sabes cuándo poder dormir, no sabes cuándo dejar de actuar. Estás en piloto automático. Y cuando estás en piloto automático y alguien te ofrece algo que sabes que te relaja, es decir, que te gusta, porque a mí me gusta la cerveza, no lo voy a negar, no soy hipócrita. Entonces, claro, yo me iba a consumir cerveza y ya después terminaba buscando a esas amistades que me regalaban. Nunca fui por mí mismo, yo solito, yo nunca fui a un expendio. Yo no conozco un expendio. Yo nunca he comprado droga. Toda la droga que yo consumí, mis amistades me la regalaron. Porque según ellos, el consumo de droga era para dejar esos problemas. Es como aquel amigo que te dice, loco, andad de cabanca, vamos a beber guaro, así te vas a olvidar de esa mujer. Cuando yo perdí el conocimiento y tuve las primeras lagunas mentales, me di cuenta que yo estaba perdido. Y una amistad me habló sobre este centro psiquiátrico y acudí a él. Pero ya había perdido la amistad, la valiosa amistad que me detuvo de jalar el gatillo una noche de tantas, pues que gracias a Dios ella estuvo y me detuvo. Okay. Y hoy en día, ¿cómo vivís? Ahora que ya saliste del centro, ya tenés varias semanas fuera del centro, ¿cómo manejas la ansiedad y la depresión? La ansiedad y la depresión es así como digamos cualquier enfermedad. En mi caso considero que es leve, pues, no consumo pastillas para controlarla, sino que lo que hice fue adquirir hábitos, volver a recuperar la disciplina de levantarme temprano. Hay días en el que me siento triste sin razón alguna y eso es un síntoma de una crisis depresiva. Cuando me doy cuenta que no soy yo mismo, porque yo busqué con el psiquiatra mi verdadera personalidad, porque yo la perdí. Cuando yo entré en ese trastorno de ansiedad depresivo, yo perdí mi personalidad. Y con la guía de los psiquiatras, yo me reencontré a mí mismo. En algunos casos le llaman un renacer. Y la verdad de las cosas es que yo sé que a mí me gusta ayudar a la gente, a mí me gusta bromear, me gusta reír, me gusta chilear, y cuando he sentido esa tristeza inexplicable que sencillamente de repente te da de no querer hacer nada, ese desánimo, me doy cuenta que esa persona no soy yo y yo bloqueo esas emociones negativas y busco qué hacer, me voy a bañar, busco qué hacer ejercicio, busco qué leer algo, pero lo más importante es que veo a mis hijos y les digo que los amo, abrazo a mi esposa, la beso, le digo que la amo, la llamo. Tal vez me está entrando una crisis y le digo, no, espérate, suave. Me calmo, sea lo que estoy haciendo, lo dejo de hacer, me calmo un momento, tomo agua, respiro, me mentalizo y la verdad de las cosas es que uno de los momentos más difíciles de mi vida fue aceptar que tenía un problema. Creo que
La negación es lo primero y lo más difícil de dejar o sea, es decir, aceptar que tenés un problema que no lo puedes combatir por ti mismo, que necesitas la guía. Ahora, los psiquiatras, los centros de rehabilitación no hacen ningún milagro, eso no existe. Los milagros así, que te sanaste milagrosamente, eso no existe. Es un proceso que puede durar meses, puede durar años, puede nunca sanarse por completo. Puede ser que siempre necesites. O sea, cada caso es diferente. Mucha gente necesita pastillas, mucha gente necesita estar internado más tiempo que yo. O sea, cada caso es diferente. Hay un tema que a mí me preocupa en lo personal. No sé ustedes como especialistas si lo han identificado, que ustedes saben que en Nicaragua se puede conseguir Rivotril Sí. sin prescripción médica. Entonces, yo he notado, he visto jóvenes, adultos, de todas las edades, personas que dicen, voy a tomarme 2 gotitas de Rivotril para dormir bien, o voy a tomarme una pastilla para sentirme mejor, pero no buscan una ayuda o una salida a largo plazo para su ansiedad. ¿Cuáles son las consecuencias de consumir este tipo de fármacos a largo plazo? Recordemos, estos son fármacos controlados, ¿verdad? De hecho, nunca deberíamos automedicarnos con ningún fármaco. Pero bien, específicamente, sobre todo con estos fármacos que son psicoactivos. Un fármaco psicoactivo es un fármaco que tiene un efecto sobre el sistema nervioso y a largo tiempo modifica la forma misma en que funciona el cerebro, el sistema de recompensas. Estos fármacos, como el Rivotril, son ansiolíticos y tienen algunos otros efectos también psicoactivos. Y lo que sucede es que tienen un alto riesgo de desarrollar adicción las personas que lo consumen. Por eso son controlados y tienen que consumirse en una cantidad supervisada por un médico y por un tiempo también supervisado, por un tiempo que solamente el médico, el especialista, lo puede determinar. Cuando se consume a largo plazo, el primer problema es y la trampa con todas las drogas de consumo, ¿no? Es que primero, inicias consumiendo una dosis baja. Lo consumís por demasiado tiempo, este medicamento, ¿cómo modifica la forma misma en que lo procesa el cerebro? Después de un tiempo, esta misma cantidad ya no te hace el mismo efecto. Entonces, solución, consumir más. Pero después de otro tiempo, ya no me hace el mismo efecto. Solución, consumo más. Es ahí en donde cuando veo ya he desarrollado una dependencia, una adicción. Por hablar el riesgo de adicción, por mencionar únicamente, además de otros efectos secundarios que puede tener este fármaco en la persona, como en principio, por ejemplo, sí regula, sentís que te ayuda, ¿no? Los primeros efectos te ayuda con el sueño, pero a medida que lo estás consumiendo ya por demasiado tiempo y vas desarrollando la adicción, lo paradójico es que te va alterando el sueño mismo. O sea, luego quizás comenzaste a experimentar ese problema del sueño por una situación específica que pudiste haber resuelto si buscabas ayuda o si buscabas otra manera de manejarlo. Pero como no te permitiste, no te diste el espacio para buscarlo y solucionaste con ese medicamento que decidiste por tu propio medio consumir, ya perdiste esa oportunidad en ese momento de buscar una solución a largo plazo, como mencionaba, y más bien me introduje en un camino de riesgo consumiendo esta sustancia que más que darme una solución a largo plazo me puede traer y puede propiciar el desarrollo de otros problemas de salud mental. En esta sección, nuestra comunidad de YouTube nos hace preguntas específicas sobre el tema de este episodio, que es la ansiedad. Tenemos la primera pregunta de Carlos. Pregunta si es normal tener ansiedad por tener sexo. Dice que él se masturba hasta 4 veces al día y tiene múltiples parejas sexuales. Él tiene alrededor de 25 años. Bueno, sí, ya tiene un caso en su vida que tiene que atenderse, porque no es malo masturbarse, pero ya si lo está haciendo 4 veces, ya entre poco lo va a hacer 8. Y esto se va multiplicando. Entonces, la ansiedad por sexo, el sexo tiene que ser placentero.
sí te da un grado de ansiedad porque en ese momento hay una cantidad de hormonas que se ponen listas para disfrutarlo porque es maravilloso el sexo. Pero si lo estás haciendo de una forma que no es la saludable, que no es la sana, entonces sí estás en problema y estamos frente a un problema de ansiedad. Entonces, sí te recomiendo, Carlos, que busques ayuda profesional. Estamos los psicólogos, sabemos muchos psicólogos en Nicaragua, muchos psicólogos buenos, ahí tenés a Giovanni, porque es que es hombre, hay hombres que les gustan con hombres, hay mujeres que les gustan con mujeres, o viceversa. Ese no es el caso, pero el caso es que cuando ya te estás autosatisfaciendo, ya vas a tener un problema más grande después. ¿Sabes por qué? Porque te vas a acostumbrar a gratificarte vos mismo. Y esos casos yo tengo muchísimos casos, más hombres que mujeres, pero igual, pero siempre en mujeres y hombres. Cuando querés tener tu relación con otra pareja, no vas a poder porque le estás diciendo al cerebro, vos sos vasto para satisfacerse vos. Entonces lo que vas a hacer es que aunque tengas esposa, aunque tengas mujer, aunque te gusten las mujeres, no vas a poder tener una relación sexual, no vas a tener una relación ni siquiera de penetración, porque la relación sexual es muy amplia. Entonces ya estás en un problema, Carlos, y yo te invito, te sugiero que busques lo más pronto una ayuda para que bajes los niveles de ansiedad y tengas una vida más. A ver, 4 veces al día es bastante. Es bastante. Si una diario es bastante, ya 4 al día ya es mucho. Entonces estamos sí, frente a un problema obsesivo compulsivo. Estamos con un trastorno de ansiedad que se llama trastorno obsesivo compulsivo, porque no frena. Yo tengo que aprender a frenar. Yo tengo que aprender a decir, si ya estoy cayendo en esta situación, yo tengo que aprender a... Esa es parte del aprendizaje ya. ¿Por qué te ha llegado? ¿Qué te ha llevado a esa situación? Y no es que vamos a ir a excavar como los conejos, como las ardillas. No es que vamos a ir a excavar. Pero hay algo que detonó que vos buscaras placer en la masturbación, placer con vos de esta manera que no es sano para vos, no es sano para nadie. Y no solo es masturbación, es que tiene múltiples parejas sexuales. O sea que él, además de masturbarse 4 veces, tiene sexo con múltiples parejas, aún teniendo su propia pareja. Ahorita. Claro. Sí, Giovanni, perfecto. Creo que también tiene que ver con todo esto va disminuyendo. Lo paradójico es que las personas quieren experimentar o disfrutar más del sexo teniendo más sexo. Entonces, por ahí es donde viene cuando la persona comienza a masturbarse demasiado, a tener una vida muy promiscua, tiende a disfrutar cada vez menos del sexo y esto va alimentando el comportamiento del necesito más. Es como, por eso es que, aunque no está oficialmente reconocido como una adicción, el sexo, ¿verdad? En el DSM-5, pero sí, en la práctica, sí lo vemos, es el mismo patrón de una adicción. Necesito más para tener la misma, esta experiencia de placer, pero lo paradójico es que entre más busco, más insatisfecho me encuentro. Claro. Vamos a la segunda pregunta. María nos pregunta por qué se come las uñas o se las corta muy cortitas cuando tiene ansiedad. El problema aquí es que ¿qué genera que vos te comas las uñas? El problema es ese. Me las como porque tengo miedo, porque tengo ansiedad, porque tengo deseos imperiosos, irrefrenables de estar ocupada en algo hasta hacerme daño y no lo siento. El dolor se muere, el dolor no está presente, el dolor, porque igual me puedo jalar los pelos y jalármelos, que ese es otro de las obsesiones, hasta quedar con los grandes hoyos, perfectos hoyos por todo el cabello y ando el pelo así. Sí. Vamos a la siguiente pregunta. Carla realmente tiene un sobrino de 15 años que experimenta acoso escolar por su forma de ser un poco más femenino. Con el fallecimiento de una tía muy cercana, este niño le han dado crisis de ansiedad más fuerte, pero él no encuentra la forma de hablar del tema del acoso escolar y el duelo que tiene por el fallecimiento de su tía. ¿Qué podría hacer en este caso?
Bien, creo que es importante que el cuadro que refiere, pues definitivamente requiere ayuda profesional. ¿Qué es lo que puede hacer? Primer punto, pues buscar ayuda profesional. Segundo, el error que muchas veces se comete con los niños o los adolescentes es querer inducir una conversación sobre el tema específico que nosotros queremos abordar. Es como, ok, háblame de cómo te sentís. Estas preguntas de cómo te sentís, ¿qué pensás de esto? O sea, puntual. Y yo lo que siempre digo es propiciar o buscar propiciar, compartir simplemente. Si nosotros lo vemos, los niños, los amigos, los adolescentes comparten sus cosas con sus amigos, pero los amigos no le preguntan, ¿cómo te sentí? ¿Te maltrata tu papá? ¿Te acosan en el colegio? No, simplemente comparten, juegan, comparten, hacen una partida de videojuegos, comparten un partido de fútbol y cuando ya están descansando, cuando están ahí acostados en la grama, comienzan a hablar de cualquier cosa y terminan llegando al punto justo que ellos necesitaban conversar. Entonces, cuando yo siempre lo digo, cuando querés hablar o sacarle a alguien, a un adolescente, y le preguntas puntual sobre ese punto, es como la tortuguita, ¿no? Inmediatamente quizás iba saliendo, pero ¡pum!, se vuelve a meter, porque tocaste directamente en un punto muy sensible. Y eso es lo que evita justamente que la persona quiera hablar de ello, es crear situaciones, momentos en donde el adolescente pueda sentirse confiado, a llegar al tema, no de una manera puntual, además de buscar ayuda profesional. No sé si quería agregar algo. Claro. Ledia, ¿quieres agregar algo? Agregar poco, ¿verdad? Porque tenemos preguntas y pues Giovanni ha sido bastante explícito. El famoso bullying, que antes se llamaba maltrato y que lo sufrimos muchas personas, tienes que estar más pendiente de tus hijos en el colegio. Yo recuerdo cuando mi hijo ingresó al colegio, a Centroamérica, una amiga me dice, anda lo más seguido que puedas al colegio. Yo era parte del colegio. Y no era que andaba ansiosa, que andaba preocupada, porque gracias a Dios tengo un hijo, gracias a Dios, un buen hijo, ya un hombre mayor, muy correcto, gracias a Dios. Pero yo llegué a platicar con los profesores. Yo practicaba con mi hijo. Una vez lo expulsaron y le dije, alistate, le digo, no vamos a ir a Montolima, le voy a hacer la propaganda. Vamos a platicarle. Y se desarrolló bien, es decir, si haces cosas de adolescente, si haces cosas porque no son adolescentes adultos, son adolescentes, son niños, no son adolescentes, son niños. Pues, por lo tanto, vas a tener miedo de transmitirlo, pero precisamente ahí estamos los adultos. ¿Qué hacemos los adultos? Este niño le dijo a la tía le tiene que decir a la madre, el niño tiene que aprender y la madre tiene que aprender de que yo soy su madre, yo soy su padre y por lo tanto yo soy la que tengo que. ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste en el colegio? ¿Y qué te dijeron? Ese no es conversatorio. Esa es indagación. Entonces yo tengo que establecer una relación amistosa, no de amigo, amistosa con mis hijos para que ellos me cuenten, para que yo les cuente, fíjate que me fue así, fíjate que dibujé así, fíjate que tengo una situación así. Y así se abren las conversaciones, así se establece una confianza. Entonces yo creo que esto es determinante en los seres humanos, en los niños, en los adultos, en los padres de familia, que tanto se perece por la falta de los padres de familia en las casas. Y esto ayuda muchísimo a que nosotros nos abramos, los hijos, para poder establecer esa confianza y comunicar todo lo que me está pasando. La última pregunta de Alicia, ¿qué tipo de ayuda da el sistema público de salud para las personas que padecen ansiedad? Las personas que padecen ansiedad, así que específicamente, no es que haya un departamento para personas con problemas de ansiedad, pero sí existe el hospital psicosocial, en donde ahí le atienden las 24 horas en el área de emergencia. Sí. Las 24 horas le atienden ahí, no tiene que hacer cita, no tiene que llevar, ¿cómo se dice esto? La referencia de ningún médico, simplemente va y dice por qué llega y lo atiende un psiquiatra, ¿verdad? Y luego ahí le dan el medicamento si lo necesita por unos cuantos días y luego la cita para consulta externa en donde va a continuar llegando.
Correcto. Funciona para las emergencias, soluciona a la persona. El seguimiento en el hospital es bastante, necesita ser un poco más frecuente, pero obviamente pues quizás tenga que ver con recursos, porque las citas en Sí. consulta externa solamente te las dan una vez al mes con psiquiatría y tal vez te mandan al área de trabajo social, pero no hay un seguimiento en psicoterapia. En terapia psicológica no hay un seguimiento, y yo siempre como psicólogo, para también aprovechar los recursos, sí trabajo bastante con el sistema de salud pública, van, ahí se atienden, se ve en la parte psiquiátrica, farmacológica, y continuamos en el seguimiento en la parte psicológica conmigo, ya que no la brindan, creo que en algunos centros de salud, porque en el hospital luego te refieren para el centro de salud. Ahí también te pueden dar, depende del centro de salud si lo tienen, el seguimiento quizás psicológico una vez al mes, con una duración de 20, 30 minutos, pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. Y yo digo, para la parte psiquiátrica sobre todo se soluciona en ese sentido. La psicológica que requiere sesiones más frecuentes, con una duración más larga que una breve consulta médica, eso pues sí, no hay ese servicio adecuado. Si tendrían que ir a la parte privada, ¿verdad? Para A la hacer parte privada, para la parte una psicológica sobre terapia todo. más apropiada. Perdón. Quiero dejar esta parte final del programa para que ustedes hablen sobre su trabajo, cómo los podemos contactar en sus redes sociales, si tienen consulta en línea, presencial, para el público que nos está viendo. Entonces quiero que comencemos con Ledia. ¿Cómo te pueden ¿Cómo no? contactar? ¿Qué abordaje tenés desde tu clínica? ¿Cómo no? Bueno, estoy en las redes sociales como Ledia Gutiérrez y tengo una página de la clínica Mente Sana. Tengo mi consultorio privado, que es el consultorio psicológico Mente Sana. Soy especialista en adolescentes, en parejas y en familia. Soy neuropsicóloga y pues no sé si el número se puede dar, el número del teléfono, o en Sí, las redes claro. aparece pues el 88-111-876. Soy una persona muy abierta, muy dispuesta a apoyar. Doy gratuitamente algunas veces, o muchas veces, mi servicio, y atiendo previa cita toda la semana de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Muchas gracias, Giovanni. ¿Cómo podemos contactarte y cuál es tu abordaje clínico? Bien, yo me encuentro en las redes sociales, me pueden encontrar como Giovanni Urbina, y tengo una página también en Facebook que se llama Giovanni Urbina Consultas Psicológicas. Atiendo de manera privada, también tengo mi consultorio, y pues mi campo de trabajo, mi experiencia, mi especialidad es mayormente en el campo de las adicciones, dependencia emocional, codependencia, y el abordaje individual, familiar, de pareja, por supuesto. Siempre uno, pues como terapeuta, tiene que estarse actualizando, por supuesto, ya le decía a la licenciada antes, buscando nuevas técnicas, buscando nuevas investigaciones, ¿verdad? Estar actualizado Sí. con las estadísticas, ¿verdad? ¿Qué es lo que está funcionando? ¿Cuáles son los avances también de acuerdo a las investigaciones que se han hecho? Y por esa razón yo pienso que en cuanto al abordaje, un terapeuta debe ser integral y no casarse con un único modelo. Sabemos en el caso de las adicciones, terapia cognitiva conductual, por ejemplo. En realidad, en mi caso, pues nunca me caso con un único enfoque para el abordaje. Pienso que, ya lo mencionaba la licenciada antes, ¿no? Uno muchas veces incluso toma técnicas o toma ciertos conceptos hasta del psicoanálisis, ¿verdad? Todo lo que nos han Sí. aportado los teóricos anteriormente, y que nos van a ayudar de acuerdo a cada caso, cada situación y cada diagnóstico también, porque no va a funcionar el mismo abordaje para cada caso, depende de edad, de diagnóstico, de habilidades, incluso hasta de nivel académico de las personas. Okay, entonces, para mí es muy, muy importante el tema de buscar, es la responsabilidad del terapeuta actualizarse y tener las mayores herramientas disponibles para ayudar de la mejor manera a esta persona
que acude en búsqueda de ayuda. Siempre es un placer y un gusto. Muchas gracias igual por la oportunidad. He aprendido muchísimo también al compartir con la doctora, con la licenciada, con ustedes. Y gracias por la invitación. Siempre es un placer poder compartir esto que uno ha logrado aprender en la experiencia como terapeuta y también en el estudio, ¿verdad? Poder compartirlo. Creo que siempre digo, compartiendo es como uno también, es una muy buena forma de ir aprendiendo más y de Claro. enriquecerse, no solamente como profesional, sino también como ser humano. Esto a mí me llena mucho. Gracias de verdad por la invitación. Muchas gracias a todos los especialistas por su tiempo, por la dedicación, por compartir sus conocimientos, y al público que nos está viendo en este episodio, quiero decirles que no tengamos miedo de entrar en contacto con nuestras emociones, aprendamos a abrazar nuestras emociones y a pedir ayuda. A veces creemos que somos autosuficientes o tenemos vergüenza de mostrarnos vulnerables. Pero bueno, aquí tienen a 3 especialistas que los pueden ayudar en caso de que requieran algún tipo de seguimiento de psicoterapia. Y bueno, si les gustó el contenido de este episodio, por favor recuerden suscribirse al canal, darle clic en la campanita para recibir las notificaciones de mis próximos estrenos, darle me gusta a este video, compartirlo con sus contactos y comenten si tienen algunas preguntas, alguna experiencia que quieran compartir con alguno de los especialistas. Pueden hacerlo en el video para que conozcamos un poco más de su historia y su experiencia. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Ricardo Rivera, el podcast.